Hola, en este video te voy a enseñar cómo dejar de procrastinar y eliminar el problema de raíz. Incluso si eres una persona que ha luchado por años con la procrastinación y que constantemente te ves posponiendo tareas importantes, limitando todo tu potencial y las posibles oportunidades que lleguen a tu vida. En este video te voy a enseñar por qué procrastinamos, cómo es que funciona nuestra mente y por qué entramos en estos patrones de postergar y postergar y postergar y cómo es que tú puedes revertirlos. Y te voy a dar un simple pero poderosísimo cambio de perspectiva que va a hacer que tornes todo eso al revés y que se vuelva fácil y que se vuelva un proceso que te llene, un proceso en el que confíes y que sepas que te va a llevar a tus metas, que sepas que te va a llevar a convertirte en la persona que no procrastina, en la persona que es disciplinada, en la persona que es determinada, constante y consistente. Así que si estás listo, aquí vamos. Antes de empezar, quiero pedirte que si tras mirar mi video te agradó y crees que piensas que te aportó valor, que me des un like, que te suscribas a mi canal y que le des clic a la campanita para que te notifique cuando yo subo más videos como este. La procrastinación se define como aplazar o postergar una actividad que sabes que es importante para ti, que sabes que la debes realizar, sin embargo decides distraerte con otras cosas que usualmente son menos importantes, evadiendo, buscando gratificación instantánea y entrando en círculos viciosos en los cuales pasas de preocuparte por algo que te causa ansiedad, que te causa querer escapar de eso, que te causa buscar gratificación instantánea y sentirte mal porque no has progresado en tu proyecto, no has progresado en tus metas. Es decir, por poner un ejemplo, quieres hacer ejercicio porque quieres ponerte en forma, pero te la pasas viendo tele, con Netflix, jugando videojuegos, en TikTok, y se te hace tarde, ya de pronto dices ya no tengo ganas, ya ahorita el gimnasio está muy lleno, entonces mejor mañana, pero mañana no tienes energía porque no dormiste bien, entonces dices no, lo voy a postergar y nomás te sientes mal, que te mete en un bucle de emociones negativas que lo único que te hace sentir es ansiedad y estrés porque no estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer, lo que sabes que debes hacer, es decir, estás procrastinando y lo evades y lo evades con cosas que te dan placer instantáneo. Por ejemplo, una dieta en la cual sabes que ya debes de ponerte a dieta, debes de cuidar tu alimentación porque ya tienes varios kilos de sobrepeso y porque quieres estar en buena forma para la boda de tu amigo, de tu amiga o ese viaje a la playa que quieres ir y quieres verte de la mejor manera. Pero, ¿qué haces? Agarras y dices, bueno, ya me voy a comprometer ya, al inicio del mes o la siguiente semana. Y lo que empiezas a hacer es, pues, ahorita aprovecho y me como los tacos, me como los dulces, me como los chocolates y ya me pondré las pilas después. Que es solo un mecanismo de autosaboteo que solo hace más difícil cuando quieras iniciar, porque va a ser más difícil sostenerte y porque te pones metas gigantescas que sabes que no puedes cumplir porque te das plazos demasiado pequeños por tener una visión cortoplacista que trunca todas tus posibilidades de verdad lograr tus objetivos y más importante sostenerlos y crear un estilo de vida que te lleve a ser la persona que en verdad quieres ser. Entonces estás procrastinando todo eso en gran medida por una visión cortoplacista. Todo lo quieres en el momento y eso te está costando tu futuro, eso te está costando tu sanidad mental, eso te está costando tu autoestima. Entonces, pues por ahí viene obviamente la sugerencia que yo te voy a dar. Verás, todas las cosas que yo te proponga en este canal van a ser de esa índole, van a ser de una índole profunda. ¿No? Nunca te voy a dar un consejo que va a ser como un truco para mágicamente desaparecer las cosas, porque eso no existe. Y porque aunque existiera, sé que te da un resultado momentáneo y no te da todo el potencial. Lo que en verdad me interesa es que aprendas de ti, aprendas los mecanismos por los cuales tu mente, tus emociones, tu cuerpo opera y que puedas entonces hackear el sistema operativo, que puedas reprogramarte de la forma más óptima y que en verdad puedas dirigir tu vida con potencia y con dirección hacia algo que en verdad importe. Ese es mi objetivo. Pues muy bien, ahora la palabra clave de procrastinar es que sabes que debes hacer algo, sin embargo no lo haces. Entonces, de entrada, ¿por qué eso pasa? ¿Por qué si yo quiero hacer algo, de pronto no puedo hacerlo?
¿Por qué mi mente está en contra? Y para resolver esto, te dejo un video en la descripción y te dejo un video aquí para que veas cómo es que tú puedes reprogramar tu mente y tus emociones y que descubras que en realidad tú no eres tu mente y tus emociones y que todo eso te va a llevar a un viaje de autodescubrimiento poderosísimo para poder transformarte en la persona que tú quieres ser. Pues ahora lo que debes de entender de por qué, a pesar de que sabes que tienes que hacer algo, no lo haces, es que hay varios factores que tu mente considera para decirle a tu cuerpo, a través de tus emociones, a través de cómo te sientes, si es algo que quiere o es algo que no. Verás, tú tienes una concepción de cuánta energía va a requerir cierta actividad y tienes una idea, consciente o inconsciente, de cuál va a ser la paga, es decir, cuál es la ganancia aquí, cuál es el precio a ganar. Si el esfuerzo, la energía que tienes que invertir para conseguir la ganancia no justifica eso, tu mente te va a decir no, no lo queremos, no, no es agradable. Y lo que te va a sugerir son cosas a corto plazo, porque quiere hacerte sentirte bien, quiere mantenerte en un estado de homeostasis, pero un estado en el que estés todo el tiempo sintiéndote bien. El problema es que esto no funciona. La mayoría de las cosas que te dan gratificación instantánea son negativas para ti en el futuro. Es decir, todas las cosas que son como fumar, como beber, como comer, ver tele, videojuegos, todo eso se siente bien en el momento presente, pero trunca todas tus posibilidades en el futuro de verdad tener la vida que tú quieres tener. Porque todo lo que queremos y que está en el futuro requiere esfuerzo, requiere levantarte temprano para ir al gimnasio, requiere disciplinarte con la dieta, requiere meter las horas de trabajo necesarias para tu emprendimiento, para tu negocio, para tu carrera profesional. Y eso toma disciplina. Entonces, debes de alinear lo que tú crees que vas a conseguir con la energía que tienes para que tu mente diga vale la pena. Luego hay otro punto. Puede que en tu mente tú pienses que la energía justifica la recompensa, pero sobre todo si estás en un estado de depresión, tú te vas a sentir como que no tienes la energía. Puede que internamente digas, claro que si tuviera la energía, si me fuera capaz, lo haría. Claro que haría el sacrificio, pero es que no puedo, es que simplemente no puedo, simplemente no me da. Entonces ese es otro problema que te enfrentas y por eso es que procrastinas, porque no se alinea cuánta energía tú crees que tienes, a pesar de que digas, ya sé que esto se requiere para tener este resultado y que vale la pena, yo no lo tengo, yo no lo puedo pagar. Otra razón que puede parecer un poquito similar, pero vale su distinción, es no me siento capaz de, me da miedo, siento que me van a juzgar, siento que no me sale bien, entonces me da miedo exponerme a esta situación en la que sé que no me va a salir bien y en la que sé que pues, me voy a juzgar o me van a juzgar a alguien más y todo eso genera fricción interna, genera ansiedad, genera estrés y por eso es que tu cuerpo te dice no, mejor hay que evadirlo, mejor después, sí lo vamos a hacer, pero más adelante. Y de esa forma como que juega tu mente en tu contra y has creado esos patrones de pensamiento que te hacen creer que lo vas a hacer, pero lo dejas en el mañana, en el día del mañana y el mañana nunca llega. Entonces, otra vez, si te estás identificando con esto y no has visto el video que te dije sobre cómo reprogramar tu mente, tus pensamientos y tus emociones, ve y míralo justo después de este video. Otra razón es que no avanzamos al ritmo que esperamos o que nos gustaría avanzar para lograr nuestras metas. Es decir, no estoy bajando de peso al ritmo que quiero y me quiero ver bien para mi boda y mi boda es en 2 meses y entonces tengo que bajar 10 kilos en 2 meses. Así es como piensa la mayoría de las personas. O para la boda de alguien más, o para el viaje de graduación, o para el viaje de despedida de no sé quién. Entonces te das un tiempo tan corto que literalmente dices, no me es suficiente el ritmo en el que estoy avanzando, que sería el sostenible, y entonces voy a autosabotearme para ver cómo es que termino ahora rebotando y pesando más de lo que pesaba antes, sintiéndome más culpable y en el proceso reprogramando mi mente como para que odie más el proceso y odie más el que no pueda tener la consistencia y que no pueda sostener los resultados y que me cueste cada vez más trabajo y que no entienda por qué de pronto ahora todo se me es difícil. Pues es por eso, es por tu mentalidad cortoplacista, es por no estar a gusto con lo que tú estás avanzando hoy en día y lo que puedes sostener hoy en día.
Entonces, si no se alinea lo que tú consideras que es digno de ti, que tú deberías de avanzar a este ritmo, que sea digno del resultado que esperas conseguir en el tiempo que esperas conseguir, pues entonces, si eso no se alinea, vas a estar procrastinando todo el tiempo. Y por última, es simplemente por miedo, ¿no? Miedo a fracasar, miedo a descubrir que quizás no eres tan bueno en algo como tú pensabas, miedo a que los demás te critiquen y que te aíslen y que no pertenezcas por fallar y por intentar y por no hacerlo bien, que te juzguen y todo eso te triguea y te recuerda cosas del pasado, quizás y cuando te bullearon, quizás cuando una mujer te rechazó, quizás y cuando un negocio no te resultó y te da miedo, quizás y cuando perdiste todo tu dinero y crees que va a volver a pasar. Entonces todo esto se acumula y desde ahí tienes una emoción visceral que te dice no, espérate, vamos a postergar esto, no estamos listos. Entonces, ¿cómo puedes revertir todo eso y hacer que la energía que necesitas para la recompensa sea mucho menor la energía y grande la recompensa? ¿Cómo puedes hacer que el esfuerzo que tú sabes que tú tienes de energía para dar se alinee con todo esto? ¿Cómo creas la perspectiva de que eres capaz de realizar lo que tú te estás proponiendo hacer? Es decir, que tú sientes que vas a poder dar resultado. Otro, cómo puedes convertir el proceso en algo en lo que estés a gusto, al ritmo al que puedes avanzar y que por lo mismo, porque puedes conseguirlo y estás confiado, tengas menos miedo a fracasar, porque tienes más posibilidades de éxito. ¿Cómo haces todo eso? Pues bueno, es con un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad el cual te permita empezar de poco. Y probablemente digas, ay, eso no es nada nuevo, ¿no? ¿Cuántos libros he escuchado, cuántas personas he escuchado de que sí tienes que empezar de a poco? Sí, pero ¿lo has hecho? Y probablemente digas, sí, lo he hecho y no me funcionó y solo me sentí como un mediocre y no pasó nada. Ah, es justo por el punto que yo quiero mencionar y por cual eso no te ha funcionado o no le has dado el chance de que te funcione. Verás, todos tenemos una idea de qué es digno de nosotros, de qué somos nosotros y cómo es que nuestras acciones deberían de representar lo que somos. Si yo creo que soy muy bueno en fútbol, pero de pronto no me sale las jugadas que quiero hacer, como que digo, ay, algo está pasando en mí y como que me siento mal. Es como si me quitaran algo de mí, es algo que ya pensé que tenía, se me quita. De la misma forma, cuando tú no te das el permiso de dar pasos pequeños porque crees que debes dar pasos grandes, porque es lo que sería digno de ti, porque de otra forma sería como, eso es para las personas que no tienen alto potencial, eso es para las personas que no pueden, eso es para las personas mediocres, eso es para las personas que no creen en sí mismos, eso es para las personas que no tienen fuerza de voluntad. Todo ese tipo de cuestiones juega en tu contra y crees en tu mente de forma consciente o inconsciente, a veces es muy inconsciente esto, que tienes que dar pasos de cierta magnitud, si no, no vale la pena porque si no, no es digno de ti o que nunca vas a llegar. Entonces son dos falacias. Una, que nunca vas a llegar y es porque estás pensando de forma lineal. Piensas que, tengo que dar un paso de este tamaño, otro paso, otro paso, otro paso y dices, pues para llegar a mis metas tengo que dar pasos de este tamaño porque si no nunca voy a llegar. Pero la realidad es que nada funciona así. Nada en el universo es más crece así. La naturaleza te lo está diciendo. Una planta, ¿cómo crece? ¿Cuánto se tarda en germinar? Pues se tarda unas 2 semanas a salir un brote. Y después, ¿cuánto se tarda en sacar ramitas? Pues quizás sí todo el verano. Pero ¿cuánto se tarda un árbol en sacar una rama y es más hasta flor y fruto? Lo puede hacer en el mismo verano que le costó a la plantita crecer esto. Un árbol crece una mega rama con múltiples frutos y múltiples flores. ¿Cuál es la diferencia? Están en diferentes etapas de desarrollo. Y es que crecen así, crecen exponencialmente. Pero si tú todo el tiempo estás tratando de crecer linealmente para alcanzar tus metas a corto plazo, te vas a estar saboteando todo el tiempo porque no vas a poder sostenerlo. Y nunca dejas que tengas la experiencia de ese crecimiento exponencial, que lo tendrías si estuvieras a gusto con crecer poco a poco. Entonces, ese es uno de los factores que te digo que si tú lo intentaste en el pasado y dices, no, me siento mediocre, no funciona, es por eso. Es porque tú tienes una connotación de qué es digno de ti y estás diciendo, no, tengo que hacer más y esto no es suficiente y me siento pésimo. Tienes que reconfigurar todo eso. Para reconfigurar todo eso, tienes que reprogramar tu mente y tus emociones. Otra vez, ve el video. Una vez que entiendes
que para crecer de forma exponencial tienes que estar dispuesto a empezar de a poco, que es algo que es súper, súper poderoso. ¿Cuánto dice de una persona que estés dispuesta o dispuesto a empezar con poquito y que sepas que quizás y te falta muchísimo para que en verdad se manifieste lo que estás haciendo y que veas resultados? ¿Cuánto dice de ti, de tu carácter, de lo que te importa para ti ese proyecto, ese cuerpo, ese negocio, ese sentirte mejor? ¿Cuánto te importa? Si no te importa lo suficiente como para empezar de a poco, probablemente no vas a poder lograrlo, porque no vas a poder sostener tus metas irrealistas a corto plazo. Tienes que adoptar el pensamiento a largo plazo. Y el pensamiento a largo plazo involucra pensar no linealmente, involucra pensar en curvas, en exponenciales. De esa forma vas a poder experimentar ese desarrollo y crecer más allá de tus metas y más allá de tus sueños. Yo no te estoy diciendo elimina tus metas o acorta tus metas. No, es más, te estoy diciendo piensa más grande. Sin embargo, tienes que aproximarte a tus metas de forma distinta. No puedes aproximarte de forma lineal y de forma abrupta y de forma que no puedes sostener. Tienes que empezar de a poco para empezar a hacer hábitos y para hacer que tus pensamientos y tus emociones te apoyen en lugar de que te estén truncando todo el tiempo, para que se vuelva de forma automática y vayas construyendo bloque por bloque de esta manera, de una forma que no se siente como que estás cargando todo el peso del mundo, sino que poco a poco la marea, la inercia te va llevando a ese crecimiento. De eso se trata, que hagas ese switch de mentalidad y que digas, los pasos que estoy dando ahorita no significa cuánto potencial vaya a tener. Yo era algo que tenía. Pensaba que si no daba pasos de cierto tamaño, significa que nunca iba a ser como tal persona que yo admiraba. Y me di cuenta al investigar a todas las personas exitosas que he investigado, en todas las ramas o categorías que lo he investigado, ya sea deportes, ya sea negocios, ya sea el arte, la música, en cualquier disciplina que el ser humano tiene, vas a ver que quien está en lo más alto ha llegado ahí a través de muchísimas experiencias de fracasos, de muchísima exposición a pues la puedo regar, me tengo que aventurar, tengo que empezar de poco y tengo que ir poco a poco construyendo con disciplina la persona que eventualmente gana los campeonatos, que eventualmente gana los premios, que eventualmente tiene ese negocio que es súper abundante. Me gusta mucho una frase que tiene Bill Gates, el fundador de Microsoft. Dice, la gente sobreestima demasiado lo que puede lograr en un año, pero subestima tremendamente lo que puede lograr en 10, porque se sale de su concepción. A la mente le es muy difícil pensar en el futuro. El cuerpo no puede sentir tus metas realizándose de la misma intensidad que lo que está viviendo ahorita. Y eso también juega a tu favor porque es tu herramienta para vivir en el momento presente, pero más de eso después. Entonces, cosas que puedes hacer para que tu cuerpo sienta la importancia de tus metas es clarificar tu por qué. Y es clarificar que estás dispuesto o dispuesta a empezar por poco para llegar a tus metas. Sin importar que te pierdas esa boda y no estés en la mejor forma, que te pierdas ese viaje y no estés en la mejor forma, pero que seas consistente y estés progresando, en lugar de estar saboteándote todo el tiempo. Es estar dispuesto a construir tus habilidades para lanzar ese negocio, en lugar de quererte ser rico de la noche a la mañana y perder todo tu dinero. Todo ese tipo de mentalidad es la que te va a cortar. Entonces ese es el switch el que tienes que cambiar y va a ser automáticamente posible que tú dejes de procrastinar, porque voltea toda la dinámica de cuando ya puedes dar pasos pequeños, puedes siempre acortar más el paso, de tal manera que la energía la puedas dar, que te seas capaz de darla. Pero para que entiendas que la energía vale la recompensa, debes de entender las leyes de crecimiento exponencial y debes de quitarte la idea de pensar linealmente. Eso es lo que va a darte la clave para poder reconocerte tu progreso, que es pequeño, que no es pequeño, ¿me explico? Es igualmente grande el crecimiento de un exponencial cuando está apenas creciendo que cuando está ya en lo más alto. Proporcionalmente, un paso a otro es igual de grande, solo que no se ven los resultados.
Es hasta después cuando se ven los resultados y tendemos a valorar eso más. Pero en realidad todo el proceso vale lo mismo porque la tasa de cambio, la tasa de crecimiento es la misma en todo el proceso. Es algo que debes de entender y cuando tienes esa perspectiva vas a poder aplaudirte tus pequeños logros y vas a sentir orgullo por empezar de a poco. Yo no lo tenía y te comparto esto y me costó muchísimo trabajo y me costó una depresión entender esto. Me costó unos 5 o 7 años recuperarme por no entender este concepto. Entonces, por favor, préstame atención y reconfigura todo eso para estar conforme con empezar de a poco. Que de nuevo, aumenta todas las posibilidades de que en verdad puedas sentirte con confianza de dar esos pasos. Claro, si ves que tienes que dar pasos gigantescos y que nunca lo has hecho, tú mismo internamente no vas a tener la confianza de decir, pues creo que voy a fracasar, creo que no lo voy a hacer bien. Y eso te va a hacer estar postergando las cosas, te va a estar haciendo que procrastines todo el tiempo. Entonces, mientras más rápido estés a gusto con dar pasos pequeños que requieren ese switch de mentalidad, más rápido vas a empoderar tu vida y lograr tus resultados. Eso te lo garantizo. Y en el proceso vas a convertirte en una persona que construya carácter, que sepa apreciar los altos y los bajos, que no vea a otra persona y la minimice porque sabe lo que le costó empezar y sabe que él también tuvo que empezar de a poco. No importa si otra persona quizás sí tiene más talento y empezó de aquí y ahora tiene que estar acá y tú empezaste de acá. No importa, porque finalmente sigue siendo una trayectoria exponencial. Estarás tantito más alejado, pero no importa, no piensas que están fuera de tu alcance. Es algo que ellos fueron superdotados y que no están las cartas para ti. No, no es así. Michael Jordan no llegó a formar parte del equipo de baloncesto de la secundaria y de la preparatoria. Lo hicieron a un lado. Imagínate eso, el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Que se podría decir que es de los mejores atletas que ha habido en la historia. Indiscutiblemente es de los mejores atletas que ha habido en la historia. Y a él le dijeron que no. Y a él lo rechazaron. Tuvo que fracasar muchísimas veces para poder llegar a donde él llegó eventualmente. La gente lo recuerda por todos los tiros que creó y por todos los juegos que creó, pero no se acuerdan de todas las fallas que tuvo. Porque la gente solo te ve donde estás y no por donde has pasado. Entonces, no cometas ese error y pensar que para llegar a esas alturas tienes que ser extraordinario desde el principio. No. Y lo que te hace extraordinario es estar dispuesto a empezar de a poco y ser consistente para que tú solito apalanques las virtudes más fuertes que tiene el ser humano de la mente. La mente es sumamente capaz de generar potencia si la usas de la forma adecuada, si la usas de forma que generas hábitos, que generas programas automáticos que te llevan a tus metas, pero nunca vas a hacer eso si todo el tiempo estás autosaboteándote y no eres consistente. Y la consistencia te la va a dar el dar pasos que puedes sostener. De otra manera no lo vas a lograr. Espero que este video te haya servido para entender por qué estás procrastinando y cómo es que tienes que cambiar lo que estás haciendo para verlo desde otra perspectiva. También te va a dar técnicas, también te va a dar otro tipo de recursos que te ayuden a acelerar este proceso. Pero es fundamental que entiendas esto, porque de otra manera no te van a servir. Honestamente, lo que te pueda decir o lo que puedas escuchar de otras personas va a tener un alcance muy limitado y te vas a estar drenando. Entonces te aconsejo que empieces por aquí, porque es el fundamento de por qué de entrada procrastinamos. Si te gustó, dale un like, suscríbete al canal y dale un clic a la campanita para que te notifique cuando yo subo videos como este. Sin más que agregar, gracias por verme y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.